Buen día, bienvenidos a un nuevo video. En este caso vamos a hablar sobre los pinceles, que son una herramienta muy utilizada, pero la mayoría de las veces se le asocia un poco aprovechamiento porque no se conocen sus atributos o funciones completamente. En el caso de Jim podemos encontrar los pinceles en el lado superior izquierdo y podemos elegir de una serie de pinceles que ya están predefinidos en el programa. Para que nos muestre esta lista de pinceles podemos ir a ventanas, diálogos empotrables y buscamos los ajustes prefijados de herramienta. Nos abre una lista del lado derecho y nos muestra todos los pinceles que ya están por defecto. Hay diferentes estilos que ya están definidos. Por ejemplo, tenemos algunos básicos. Tenemos algunos de un color diferente, como este que es azul. En sí hay una lista de diferentes pinceles que son muy variados y que pueden servir para diferentes diseños según nuestro trabajo. Tenemos algunos que son más interesantes, como este. Damos control Z para ir borrando lo que estamos dibujando. Tenemos más básicos de lápiz. Y como les decía, hay algunos que son más interesantes por tener un efecto más atractivo, como este, que es más colorido. Y también hay pinceles con ciertas figuras. Por ejemplo, tenemos el de vegetación, que semeja hojas de algún tipo. Tenemos el de estructura, que pareciera como si fueran ciertas partes de alguna construcción. Y algunos otros que son más básicos o más desde lo más básico hasta lo más completo. En la parte de arriba de esta lista hay un filtro que podemos usar para encontrar nuestros pinceles más fácilmente. Por ejemplo, aquí está uno que se muestra con el nombre confetti y a mi parecer es uno de los pinceles más interesantes porque pinta diferentes cuadros de colores semejando a lo que es el confeti. En el filtro también podemos buscar otros pinceles. Además de estos pinceles que ya están definidos en nuestro programa, tenemos la posibilidad de crear nuestros propios pinceles. Y en este punto cabe mencionar que un pincel puede ser cualquier cosa. Una topografía, una imagen, una letra, un carácter. Y Jim nos da la oportunidad de crear todo esto. Por ejemplo, podemos crear un pincel a partir de una imagen. Tenemos nuestra imagen. Y con la herramienta de selección de rectángulos vamos a seleccionar la zona que queremos que sea nuestro pincel. Yo voy a seleccionar esta parte y lo podemos hacer de una manera muy fácil. Si nos vamos a la parte inferior derecha, vemos que hay
tres pestañas diferentes, que es pinceles, patrones y degradados. En el área de pinceles hay la primera opción es una opción en blanco y nos la muestra con el nombre de portapapeles. ¿Esto qué quiere decir? Que este pincel es lo que nosotros en un determinado momento hemos copiado o pegado. Ya que seleccioné la parte de mi pincel, voy a ir al menú editar y lo voy a cortar o copiar. Cualquiera de estas opciones funciona. Lo copiamos y vemos que en nuestro portapapeles queda el pincel guardado de esta forma. Lo seleccionamos y podemos trabajar sobre esta misma capa, o podemos cambiar a otro archivo. Voy a cambiar a otro archivo para que se pueda ver mejor. Seleccionamos de nuevo la herramienta pincel y nuestra imagen. Vamos a cambiar el tamaño para que se aprecie. Y la opacidad. Y vemos nuestro pincel. Si vimos, fue una forma muy fácil de crearlo. El problema sería que cuando copiemos algún otro objeto o lo cortemos, nuestro portapapeles cambiaría y nuestro pincel no estaría guardado. Para guardar nuestro pincel en la lista de nuestras herramientas que vimos anteriormente, podemos guardarlo como un ajuste prefijado de herramientas. Para esto vamos a la parte inferior del panel pincel y vamos a dar clic en guardar ajuste prefijado de herramientas. Vamos a crear un nuevo ajuste y vamos a ponerle un nombre y lo guardamos. Ahora sí, vamos a los ajustes, a nuestra lista de ajustes. Vemos que ya nos aparece en esta lista, junto con todos los demás pinceles que tiene por defecto GIMP, nos aparece el pincel que acabamos de crear. Aunque lo guardamos ya con una configuración, podemos cambiarla, por ejemplo su tamaño, su opacidad, entre otras cosas. Les decía que también podemos crear pinceles a partir de topografías. Para esto vamos a escribir un pincel puede ser cualquier letra o cualquier número. Vamos a poner la X y ajustamos un tamaño. El tamaño es importante porque como vamos a crear un pincel, queremos que nuestro pincel sea de calidad. Entonces, si lo hacemos muy pequeño, al momento de darle un tamaño más grande al pincel, se puede distorsionar. O si es muy pequeño, o si es muy grande, tal vez cuando queramos hacerlo un poco más pequeño, no vamos a tener el tamaño adecuado que nosotros deseamos. Entonces hay que tener cuidado en el tamaño que le vamos a dar a nuestro pincel. Perdón. Lo seleccionamos con la misma herramienta, que es herramienta de selección de rectángulos.
Y si damos clic derecho, editar, también podemos copiar o cortarlo desde estas opciones. Vamos a cortar y vemos acá en nuestro portapapeles que ya cambió el contenido. Vamos a pinceles, seleccionamos lo que hemos escrito para nuestro pincel, que es la letra X. Vamos a la herramienta pinceles, seleccionamos lo que acabamos de escribir para nuestro pincel, que es la letra X. Y podemos comenzar a pintar con él. Así como puede ser esta letra, puede ser cualquiera. Ahora también hay un modo. Si nos vamos al panel y tenemos diferentes opciones, tenemos disolver detrás, borrar color, clarear solo, pantalla, blanquear, entre otras, y esto nos dará un efecto diferente a nuestro pincel. Ok, primero vamos a hacer diferentes trazos para que se pueda visualizar, y podemos cambiar el color del pincel también. Ahora si cambiamos el modo, por ejemplo ennegrecer, vemos que solo nos está pintando sobre un color más claro. Tenemos nuestro pincel. Si cambiamos a la combinar granulado, por ejemplo, vamos a cambiar el color. Vemos como hay diferentes efectos en el modo sobre el pincel. Por ejemplo, este pareciera hacerlo un poco más transparente. Y podemos regresar al modo normal. Bueno, esto fue lo que es un repaso rápido sobre las opciones que tiene GIMP para pinceles, los pinceles básicos con los que ya cuenta, y dar a conocer que podemos crear nuestros propios pinceles y guardarlos como herramientas prefijadas, que es la opción que nos da GIMP.